Bienvenido. Laura, gracias. Buenos días. Bienvenido. Buenas tardes contigo, ¿no? Sí, buenas tardes conmigo y días contigo. Bienvenido, Miguel, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, pues para platicarles un poco, y él también les platicará más a detalle, Miguel Gómez es Product Manager en Walmart E-Commerce. Platícanos un poco más acerca de ti, de tu trayectoria, y muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes, gracias a ti, Laura, por invitarme. Y sí, con todo gusto, voy a platicar de mi trayectoria. Ha habido varios capítulos, entonces, bueno, con todo gusto comparto más detalles o cosas de algunos de los capítulos. A ver, mira, entonces, pues todo empezó, estudié la carrera de creación y desarrollo de empresas en el TEC, que tiene que ver con ser emprendedor y ingeniería y administración. Y siempre me gustó la educación, entonces empecé mis pininos como tutor de matemáticas. De ahí, terminando la carrera, tenía ganas de seguir en el tema de la educación, el tema del impacto social, y me fui a trabajar a la consultora McKinsey & Company. Ahí estuve un par de años, fue como una segunda escuela, o una maestría, supongo, proyectos de consultoría, distintos tipos, pero mi enfoque era más bien el sector público y el sector social, le llamábamos, que tiene que ver con todo esto. De ahí, el cambio, ahí en McKinsey fue cuando me tocó empezar a ver algunos proyectos de tecnología que a mí lo que me impresionó fue el impacto de la tecnología, ¿no? Y cómo en ese momento creía que con tan poco, ¿no? Ahora entiendo que es mucho más esfuerzo, pero con tecnología puedes hacer olas de cambio. Y entonces surgió una oportunidad de trabajar en Best Day, en el equipo de estrategia. Entonces ese fue mi primer paso en el e-commerce. Estuve ahí en Best Day, la agencia de viajes online, trabajando en el área de estrategia y después en el área de la lealtad de los clientes. Un año y medio que estuvo por ahí, muy interesante, en las áreas de marketing y estrategia principalmente. De ahí me pasé salió una oportunidad en una aplicación móvil, Line. Espero que a algunos les suene, la conozcan. Ahí estuve también en el área de estrategia. Ahí el alcance era más allá de México, era en Latinoamérica. También una experiencia muy interesante sobre el crecimiento de las apps y cómo mides esa penetración y te aseguras que haya usuarios activos. Después de eso, tuve un año sabático. Ese año sabático fue también muy interesante. En ese año, en parte tenía la espinita de tratar cosas distintas. Estuve vendiendo algunas cosas en plataformas online. También pasé mucho tiempo con la familia, lo cual creo que fue muy, a lo mejor trato de decirlo siempre cuando platico la parte profesional, porque aunque no se considere profesional, creo que tuvo un impacto muy grande en muchos otros aspectos de mi vida. De ahí también fue cuando siempre había tenido las ganas de irme a estudiar al extranjero un posgrado, y entonces ahí fue cuando apliqué y pude hacer todo el proceso para venirme a Estados Unidos a estudiar una maestría en negocios, un MBA. Estuve 2 años ahí y también queriendo seguir con la parte tecnológica. Fue que busqué trabajo en el área de tech en San Francisco y al final me uní a Walmart e-commerce como product manager. Entonces es más específico en tecnología, pero ahí es donde estoy hoy en día. Esa ha sido mi trayectoria hasta hoy. Ok, y es muy interesante cómo empiezas con el área de consultoría. Platícanos cuando tú llegas, me imagino, a algún proyecto, ¿cómo es que desarrollas o analizas todo lo que hay que hacer como propuesta de solución? Me imagino que es un poco el proceso que llevas a cabo desde la consultora y después cómo te fuiste desenvolviendo en las diferentes empresas. Sí, sí, sí es el proceso de consultoría. Fíjate, cuando estaba en la empresa de consultoría, era al inicio de mi carrera, también era una posición junior, entonces a mí me tocaba más bien ejecutar algunas de las cosas. En otros puestos, conforme ha avanzado mi carrera, toca un poco más la planeación antes de. Entonces voy a tratar de hacer una mezcla de lo que viví estando ahí y después lo que me ha tocado a la hora de tener, digamos, una aproximación más de estrategia. Entonces, sobre estos proyectos de consultoría, yo sí creo que lo primero que hay que hacer es, y creo que esto ha sido un tema a lo largo de mi carrera y quiero que sea un tema, que es el tema de comunicación. Entonces, a lo mejor toco varias partes de eso, pero voy a tratar de ser específico en por qué creo que pinta. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender el problema, ¿no? Y entender el problema, hay muchas maneras de poder entender el problema. Yo sí creo que lo primero que hay que hacer es hablar con los que están involucrados en el negocio. Creo que es uno de los también
no sé si chistes o comentarios que se hacen de consultoría, de que uno como consultor no resuelve el problema, sino le ayudas a la persona que está dentro de, el problema a resolverlo. Y yo creo que hay algo de eso, porque es cierto que, primero que nada, el conocimiento o la mayor parte del conocimiento la tienen los que están involucrados en el problema, ¿no? Y sobre todo de los detalles finos. Entonces, esa es una parte. El tema es que por estar metidos en ese problema, a veces hay ceguera de taller, entonces es difícil ver cómo puedes cambiar el approach al problema. Entonces, yo creo que este primer paso de entender cuál es el problema a través de entrevistar a los involucrados y también, obviamente, a los involucrados de todos los niveles, tiene dos propósitos. El primero es, definitivo, acumular información, o sea, entender, y otra vez, información tanto general, pero también detalles particulares, ¿no? Sobre cómo funciona el negocio, cómo están agregando valor, etc. Y el otro objetivo es entender la mecánica humana de la empresa, ¿no? O sea, cuáles son, depende de la empresa, por supuesto, pero estoy asumiendo que la mayor parte de las empresas van a tener un componente humano súper importante. Entonces, el objetivo de tener estas entrevistas, tener estas preguntas, es no solo conseguir esta información de primera mano, como investigación primaria, sino además entender esa mecánica de cómo está funcionando la parte de las empresas. Yo creo que eso es lo más importante cuando arrancas un proyecto de consultoría. Ok, tener como este entendimiento de qué es lo que realmente hay por resolver. Y después, me imagino que ya que se diseña una propuesta solución, se valida y se implementa. ¿Cómo ha funcionado este proceso de implementación? ¿Cómo es en una empresa de este tamaño, no? Sí, miren, y estoy pensando también para completar ese primer paso, porque lo que yo comentaba es el primer paso, ¿no? Es lo inicial, lo que haces cuando llegas. En consultoría yo creo que una de las habilidades principales también es el tema de comunicación. Y cuando digo comunicación no es entregar un mensaje, sino es recibir información, procesarla y después entregar un mensaje. Entonces, ese sería como el primer paso. Una cosa que quiero mencionar antes de pasar a la parte de implementación es, ya que consigues esa información, yo creo que vale mucho la pena, es donde mi segundo paso sería el tema del contexto, ¿no? Entonces, nada más quería recalcar eso porque creo que es muy importante acumular toda esa información y luego ponerla en contexto. Y entonces ya con eso ahora sí puedes aplicar metodologías de lo que sea la consultoría, ¿no? Entonces, si es una consultoría en operaciones, por ejemplo, bueno, pues metodología de optimización de operaciones. Yo creo que eso viene ya que, uno, entendiste o acumulaste la mayor información posible sobre la empresa, el problema, etcétera. Dos, entendiste cómo funciona la empresa en cuanto a su talento humano, quiénes son los que juegan ahí, digamos. Y ahora sí, ya con esa información, ahora sí es momento de utilizar todas estas herramientas, ¿no? La consultoría es en mercadotecnia o si es en operaciones, etcétera. Y ahora, saltar a la implementación, híjole, sí, también es otro, creo que es otra de las, pues sí, otra vez, no sé si chistes o críticas que se hace a consultoría, ¿no? De que dices cuáles son los pasos al éxito y te vas. Y hay algo de eso. Y yo sí creo que es súper importante reconocer la diferencia de hacer un plan, hacer una estrategia e implementarla, ¿no? Y si nos vamos generales, yo creo que hay cosas que sí tienen en común ambos, pero tratemos de hacer algunas distinciones importantes. Por ejemplo, iba a mencionar otra vez comunicación. Estoy tratando de pensar en algunos de los cambios importantes que hemos tenido o que he tenido en la empresa en la que estoy. Walmart es una empresa enorme. Creo que a nivel mundial somos 3 millones de empleados, entonces es como una ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo haces un change management, administración del cambio? Tiene su chiste. Entonces, yo igual creo que el primer paso cuando vas a hacer alguna implementación de lo que sea debe ser comunicación, pero para hacerlo más detallado, yo creo que es asegurarse que todo el mundo entiende qué es lo que va a pasar, por qué está pasando y cuál es el rol que juegas, ¿no? Entonces, otra vez, sigo pensando que es el tema de comunicación, pero sí ser muy específico con qué de comunicación. Entonces, la razón por la que es importante la parte de entender por qué es el cambio, igual cuando estudias administración y todos los temas de negocio, todo el mundo lo sonará los términos de misión y visión, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que también en su momento lo estudié y sabes cuál es la misión y visión de tu empresa, pones una, pero lo que no me había quedado claro es en qué momento se vuelve realmente importante tener misión y visión. Y yo creo que es en momentos como estos. Entonces, cuando haces una implementación importante, es súper importante, una implementación grande, es súper importante que todos tengan claro hacia dónde va el barco, por qué va hacia allá,
Y la razón es que aunque tú hagas una presentación, tengas reuniones con todo el mundo, trates de comunicar específicamente lo que acabamos de mencionar, qué es lo que va a suceder, va a haber cosas que no pensaste, va a haber imprevistos, va a haber áreas que no están atacadas. Entonces, si estás trabajando en equipo, eso es otro tema grande, que es el de trabajar en equipo. La ventaja de que tu equipo entienda la misión y hacia dónde va el barco es que todos esos detalles que se te fueron, no pasa nada, porque entonces el equipo va a saber, mira, este imprevisto que salió, pues no tenemos un instructivo, no lo mencionamos en la comunicación sobre el cambio, pero ya sabemos hacia dónde queremos ir. Entonces la decisión más lógica para poder llegar ahí es tal, y entonces así yo creo que es la única manera de poder implementar un cambio tan grande, ¿no? Tienes que tener claras esos principios de la implementación, y de ahí confiar en el equipo también para que el equipo vaya pudiendo mover hacia adelante el proyecto. Y esto también tiene impacto en más de una manera. No solamente arreglas los imprevistos conforme vas caminando, pero el otro es que si tú ya no eres, por decirlo de alguna manera, ya no eres víctima del cambio, ¿no? Sino eres parte de él. Porque entonces si había un imprevisto que no te dijeron cómo resolverlo y tú lo resolviste, entonces ya no eres solamente, otra vez, ¿cómo decirlo? Víctima puede ser una palabra con una connotación un poco negativa. Ya no eres, digamos, parte... Se me van las palabras, a ver, ayúdame, Lau. Ya no eres parte del cambio, sino eres parte de los que lideran el cambio. Algo así, pues, pero eso creo que es una parte súper importante de hacer implementaciones en lugares grandes, ¿no? Yo creo que todo es people, gente. Entonces, otra vez, comunicación, pero específicamente en estos detalles, ¿no? La misión y la visión. Ok. Y ahí también tiene mucho que ver, creo que tú has tenido relación y trabajas en el día a día con gente también a nivel global, ¿no? O sea, con diferentes perspectivas, diferentes sedes, ¿no? Incluso del mismo corporativo, ¿no? Pero con diferentes culturas, incluso de trabajo. ¿Cómo te ha resultado a ti el integrar no solo a un equipo, liderándolo de forma, digamos, en una sala de juntas y resolviendo un tema, sino a distancia, pero además con todas estas diferencias? Sí, buen punto. Una de las razones por las que tenía ganas de trabajar en Walmart es porque leyendo sobre la empresa y escuchando a algunas personas decían que es una empresa muy internacional, y sí, estoy muy impresionado en la apertura que tiene la empresa para trabajar con todas las culturas, ¿no? Y independientemente de cómo clasifiques la cultura, si es por nacionalidad o por background o cualquier otro tipo, ¿no? Entonces encuentras todos los perfiles. Y como dices, pues sí, este cambio justamente que estaba pensando que tuvimos recientemente es una reestructuración de cómo estamos divididos para atacar los problemas. Esto pasó en el medio de a media pandemia. Entonces, sí fue todo un tema. La verdad es que tengo mucho respeto por los líderes que estuvieron llevando ¿cómo se llama? Ese cambio. Y es otra pieza fundamental que a ver si tocamos también, que es el tema del liderazgo, ¿no? ¿Qué rol juegan y cómo le haces? Pero bueno, hablando sobre el tema de distancia, sí, nos tocó, trabajamos con equipos que están en México, equipos que están en California y equipos que están en Bangalore, en India. Y yo creo que me estoy pensando, podemos dividirlo en temas prácticos y temas que son más trascendentales, si es la palabra. Entonces, un tema práctico y temas que hemos tratado de atacar para trabajar a distancia es, primero que nada, supongo que, déjame ver si lo puedo poner de esta manera, entender la calidad de ser humano que tenemos todos nosotros, ¿no? Entonces, el hecho de estar en la pandemia, el hecho de trabajar a distancia es el efecto de otras causas. Entonces, algo en lo que hemos tratado de ser muy estrictos es, por ejemplo, primero respetar horarios, ¿no? Entonces, a ver, no puedes poner una junta que a alguien le va a tocar a las 11 de la noche. O sea, sí, bueno, más bien, sí la puedes poner. Es probable que la persona, dependiendo de su compromiso y demás, se conecte y todo. Pero si al final el objetivo es que el trabajo salga, que el mensaje quede claro, no tiene sentido que pongas en esas condiciones, ¿no? Entonces, son factores de higiene, digamos, ¿no? Entonces, uno es, por ejemplo, horarios, el otro es, con el cambio de vida que hemos tenido todos ahora, hay que reconocer que los que tienen hijos, por ejemplo, tienen algunos otros retos. Entonces, una de las políticas que hemos tenido para tener esa comunicación global, tanto sea para el día con día o cambios como estos, es primero todos esos factores de higiene, ¿no? Entonces, entender
a ver, seamos muy prácticos, seamos muy honestos, supongo que sería la palabra, y abiertos sobre qué es lo que necesitamos para tener el ambiente ideal para comunicación. Entonces, todos esos factores de horarios, momentos del día, tal vez incluso momentos de la semana, entender que hay quienes van a tener imprevistos, está el reto técnico. Había leído por ahí que cuando estás en Zoom, hay dos cosas que no se transmiten con la misma exactitud que cuando estás frente a frente. Una es todas las variaciones en nuestros tonos y el otro, por supuesto, es la comunicación no verbal. Entonces, hay mucho que decimos sin palabras o que no es con las palabras. Entonces, eso se ha vuelto complicado. Pero bueno, ni modo, ¿no? Por eso hay que tener todos estos criterios de higiene al 100 para poder asegurar que lo que sea que platiquemos lo vamos a poder platicar como debe de ser. Y la otra parte, yo creo que tiene mucho que ver con crear confianza. Si estoy usando la palabra correcta, trust. Entonces, la razón siendo, y creo que va a ser similar a lo que comentaba antes sobre, a ver, si tienes que sacar un proyecto grande, no puedes estar conectado cada minuto, cada hora del día. Entonces, lo más importante es que los equipos que están a distancia estén todos alineados y vayan hacia la misma estrella polar, digamos, ¿no? Y esto otra vez lo logras con misión, visión. Y la siguiente parte súper importante es identificar los problemas específicos que estás tratando de resolver. Entonces, si tienes esa alineación en cuanto a hacia dónde vamos, qué estamos queriendo resolver y qué queremos trabajar, eso permite que, o sea, qué curioso, ¿no? Porque de alguna manera tienes mejor comunicación, aunque tengas menos comunicación, porque no tenemos que estar conectados día con día, no podemos ir y agarrar un cafecito como se puede cuando estás en el mismo lugar. Pero entonces, lo que yo pienso que vale la pena hacer es extraer cuáles eran los principios o las cosas principales, extraer qué era lo que permitía que esos cafecitos fueran tan productivos, ¿no? Entonces, para mí, por eso, una de las cosas es el tema de higiene, ¿no? Que estés tranquilo y que puedas estar dedicado al 100 en los momentos que sí tienes de comunicación. Y la otra es esa, ¿no? De que los dos tenemos en la cabeza el mismo problema, estamos yendo hacia el mismo lugar, entonces no pasa nada si pasado mañana tu internet se cayó y no pudimos hablar. De todas maneras ya sabemos más o menos en qué andamos y somos muy honestos, ¿no? Entonces, a mí me puedes decir, oye, no voy a poder trabajar tal día por tal razón. Entonces, ok, ya, yo considero eso y planeo, acomodo el plan según. Entonces, no sé si, déjame tratar de resumir. Yo creo que para esta comunicación a distancia, una de las cosas que más sirve es construir esta confianza en el equipo. Y para construir esa confianza en el equipo, para mí tienen que estar estos factores de higiene alineados, donde todo el mundo puede ser muy abierto con cómo está trabajando, cómo está llevando ese trabajo. Y el otro es estar alineados en hacia dónde vamos, qué estamos tratando de resolver, etcétera. Ya con eso permite que la comunicación sea muy directa y más específica. Algo que quiero mencionar también, porque yo me considero optimista, entonces algunas de estas cosas sonarán muy optimistas. Y la empresa en la que estoy actualmente tiene un sistema robusto de también evaluación. Entonces, lo que quiero decir es, creo que este ambiente es muy abierto, pero sí presupone que hay cierto compromiso, cierta disciplina. Entonces, es otra parte que hay que, igual, ser muy abiertos a la hora de tocar y la expectativa es de alto desempeño, por supuesto. Y entonces es como un círculo virtuoso, ¿no? De ese alto desempeño te permite tener esta confianza, tener esta comunicación y es algo que vale la pena también mencionar, porque si alguien no está respondiendo como debe de ser, también hay que tomar medidas, ¿no? Claro, pero siendo más tolerantes que tal vez antes, ¿no? O sea, como hablas un poco, se me hace muy curiosa la palabra higiene, creo que esa no es nueva, eso sí, no sé si es el concepto que aquí se está usando para temas de home office, que ahorita yo creo que es ese, y pusiste varios ejemplos que aplican a una empresa tradicional en México, ¿no? O no sé si en toda Latinoamérica, pero creo que algo que nos rige son las reuniones de café, las interacciones de pasillo, ese tema de confianza, pero no solo a nivel laboral, sino de amistad y relaciones entre colaboradores y creo que es algo que si bien hay que empezar a desmenuzar, ¿no? Y ver cómo es que podemos ser productivos a pesar de no tener esa relación uno a uno que estábamos soliendo tener tal vez con el resto de compañeros del equipo, pero sí tener como esta certeza de que el compromiso con la empresa y con el líder
está ahí en la mesa y es lo que sí nos une a nivel profesional. Sí, ¿no? la palabra higiene, tienes razón, es una palabra que suena mucho hoy en día. Lo traduje de hygiene y ahorita puedo comentar más al respecto. Esta teoría la saco de se llama Clayton Christensen, es un profesor en Harvard Business School y él es sobre la teoría de motivación. Entonces, él dice que la motivación la podemos dividir en dos. Una parte son los criterios de higiene, hygiene factors, y es muy diferente a los criterios que te hacen que ames tu trabajo, ¿no? Entonces, distingue, por ejemplo, que te paguen bien. No importa cuándo te paguen, si el trabajo no te gusta, nunca te va a gustar, ¿no? Lo vas a poder hacer. Entonces, por eso los hygiene factors son los que te permiten no odiar tu trabajo. Mientras que los factores motivacionales son los que te permiten amar tu trabajo. Entonces, ejemplos de factores de higiene son la paga, son temas como el horario, temas como el balance de vida-carrera, que si te fijas tiene que ver con reglas en alguna empresa más estructurada podríamos decir que son reglas que recursos humanos va estableciendo, ¿no? Sin embargo, los criterios que te hacen amar tu trabajo tienen que ver más con el aprendizaje, con la cantidad de la responsabilidad que tienes, si te puedes sentir realizado cuando llegas en las noches a tu casa. Y para mí otra muy importante, en algún momento tenía la duda, ¿no? De las relaciones con tus colegas. ¿Qué es? ¿Un factor de higiene o es un factor de amor? No sé si tiene sentido decirlo así, un factor de motivación, supongo. Y yo me voy más porque es un factor de motivación. Entonces y creo que esta teoría explica muchos casos que se exacerban también ahora ¿cómo se llama? En la pandemia. Pero, por ejemplo, hay gente que ama su trabajo porque están creciendo, están económicamente, pero también responsabilidad, lo que están aprendiendo. Y hay mucha gente que tiene trabajos así que los ama, aunque les paguen mal. Hay gente que tiene trabajos que a lo mejor les pagan muy bien, que tienen muchos beneficios, pero no les gustan. Entonces, a mí me gusta esta teoría de motivación que divide los dos factores porque creo que explica muchos de estos casos, ¿no? Entonces, sí. querías aplicar algo de esto no, para cerrar la idea, aplicar algo de esto a las interacciones que tenemos. Y entonces, muchas empresas ya llevaban rato siendo globales o teniendo relación a distancia. Lo de la crisis del COVID ha subrayado eso. Y entonces, lo que quería decir es, a mí este tema me intriga por lo que dices, ¿no? Si no puedes, porque como que todo el mundo, no sé si todo el mundo, pero la mayoría tenemos esta hipótesis de que hay conversaciones muy importantes que suceden en los pasillos, en el café. Entonces, a mí sí me intriga la pregunta, ¿no? Bueno, si ahora eso no lo podemos hacer, ¿qué factores son los que generaban el ambiente que a su vez causaba que pasaran cosas productivas o importantes en el café, ¿no? O otra vez, en esa pausa de 15 minutos. Y para mí tiene mucho que ver con este tema de la confianza, la apertura, es cuando te sientes relajado. Si tienes una junta de 30 minutos donde vas pensando que te van a preguntar tal y tal y tal, la relajación, el estado de tu mente no es el mismo, ¿no? Y para ser muy específicos, yo, por ejemplo, en las juntas que tengo de 30 minutos, no lo mido con exactitud, pero sí tengo pensado que los primeros 5 minutos son solamente para platicar, saludar, cómo están, qué ha pasado con mis equipos, ¿no? Porque igual, es una idea que tuve para tratar de reproducir esos momentos informales en los que podías caminar por la oficina y te encontrabas con alguien, no sé qué. Entonces, bueno, pues ahora hay que hacer el espacio para tenerlos, ¿no? Es algo muy específico que también hay que hacer. Y creo que el beneficio de eso no es en la junta, porque si la junta era de 30 minutos y queríamos cortarla, pues ya no perdimos. Supongo que es el mindset que hay que cambiar. Los invertiste en otra cosa. Entonces, el beneficio de eso no es inmediato, pero en el largo plazo creo que vale mucho la pena, porque sí genera ese ambiente, pues imagínate, ¿no? Todos estamos en nuestras casas así sentados, entonces, ¿en qué momento tienes esas conversaciones? Hay que hacer el espacio, ¿no? Sí, y yo creo que también, digo, en tu caso no sé qué tanto porque vives solo, pero algo que creo que bueno, Tony Robbins, por ejemplo, lo pone en una pirámide en la que hay diferentes necesidades, ¿no? Cada persona tiene diferentes necesidades. Una de ellas es el tema, bueno, el tema de crecimiento, así tal cual, ¿no?
todas las personas tenemos necesidades de crecimiento, lo que decías es, eso es algo que te va a motivar siempre, ¿no? El estar creciendo y en el espacio profesional, pues es donde más se ve como un crecimiento, además de nuevos retos, de aprendizaje incluso, ¿no? Y creo que la empresa, este otro motivador o esta otra necesidad tal vez de amor, ¿no? Y de todo este tema social, tal vez dice, oye, yo quiero que tú estés bien en casa, ¿no? Y entonces mientras en casa tal vez esté cubriendo esta necesidad, tú de todas formas en el trabajo te sigues sintiendo relajado porque ya no tienes esta convivencia tal vez de pasillo con tus colaboradores, pero sí tal vez la tienes en casa con tus hijos, ¿no? O con tu pareja, o tienes como esta necesidad cubierta de alguna forma u otra, y la empresa lo que está buscando es que ser un poco más tolerantes, porque puede ser que estos espacios de pasillo pues sean necesidades de resolverle al niño alguna, o sea, algo muy práctico que no le lleve 10 minutos o 5 minutos como en el que nada más saludas, sino realmente el saber que en el día a día pues cada contexto es distinto, ¿no? Sí, 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 y mira, esto, supongo que esto no lo he visto en mi carrera todavía, pero para platicar también un poco de o sea, hasta dónde, lo que me ha tocado experimentar, pero también hacia dónde quiero irme. En la maestría me tocó atender un evento de John Mackey, que es el fundador de Whole Foods. ¿Cómo se llama? Híjole, quiero decir la tienda de groceries, la tienda sí, como despensa y demás. Supermercado. Exacto, gracias. Es un supermercado, tiene fama de ser, es muy limpio, es un supermercado caro, productos orgánicos, en fin. Entonces, pero ha sido muy exitoso en Estados Unidos y el fundador también tiene, supongo, su grupo de seguidores, porque era súper hippie el fundador, jamás se imaginó que iba a ser tan exitoso en el mundo de los negocios, en fin. Entonces me tocó escucharlo en una plática y él hablaba sobre, es muy interesante escucharlo hablar porque otra vez bueno, creo que a nosotros no nos tocó no nos tocó con exactitud la era hippie, tendremos algunos estereotipos, pero bueno, entonces él habla sobre todas estas cosas no sé si necesariamente de amistad específicamente, pero sí de ese cariño, ese cuidado por la gente, ¿no? Cuando estaba en su negocio. Entonces, cada vez que tenían una junta ejecutiva, al final de la junta, ya sabes, los directores, no sé de qué edades, creo que no había tantas mujeres aún, pero todos los directores al final de cada junta se daban un abrazo. Era como uno de los hábitos obligatorios que tenían ahí. Entonces, y me acuerdo que él platica, él dice, es impresionante cómo cambia el ambiente, ¿no? El mood de la junta. Y la idea es esa, ¿no? Es decir, a ver, no tenemos que ser necesariamente amigos y irnos de fiesta cada noche. No, pero sí entender que al final somos un grupo de gente que se quiere llevar bien, que quiere pues tener buenas relaciones en el trabajo. Y entonces nos platicaba cuando Amazon adquirió Whole Foods, pues ellos decían, esta otra empresa mandó a sus ejecutivos para que también estuvieran en las mismas juntas y pues platica, ¿no? Cómo era pues muy extraño, ¿no? Pero al final de cuentas ellos querían seguir con sus, ¿cómo se llama? Con sus hábitos. Y si te pones a pensarlo también dice uno, bueno, ¿por qué a mí también se me haría raro, ¿no? Que al final de la junta, un abrazo con todos los miembros de la junta, se nos hace raro, ¿no? La primera pregunta podría ser, ¿por qué se nos hace raro? ¿Qué tiene de raro? Pero bueno, en fin, solamente para ilustrar, uno, que hay mucho que todavía podemos mejorar en cómo tenemos estas relaciones laborales, y dos, ¿cómo le haces para reproducir todo eso ahora en este momento de pandemia, donde, otra vez, si quieres trabajar por un objetivo, ¿cómo le haces para trabajar como un grupo de personas, ¿no? A final de cuentas que eso somos. Porque más todo esto aplicaría no solamente en una empresa, sino también otras organizaciones, fundaciones, etcétera, ¿no? A final de cuentas, otra vez, es un grupo de gente que quiere lograr un objetivo. ¿Cómo le haces? Y, bueno, y ahí pues ¿y cómo le haces con las herramientas que tienes? Que ahorita, por ejemplo, es Zoom solamente, ¿no? Sí, bueno, y otras plataformas también que... Sí, es cierto, que hay como plataformas digitales. ¿no? Pero sí, exacto, sí, ¿cuánto te pagan? Oye, y algo también interesante que platicábamos es de este aspecto que es el compromiso. Muchas veces cuando entras a una empresa, pues el compromiso es para con la empresa, pero realmente es para contigo, para con los valores que compartes con la empresa, etcétera, pero además con tu líder. ¿Cómo has visto tú pues este ejemplo, ¿no? Con diferentes líderes que te ha tocado, con los que te ha tocado convivir, tal vez ahorita ya con
con este liderazgo que tú nos platicas un poco, que ya trabajas o lideras ciertos como procesos pues sí, departamentos, ¿qué es lo que tú has visto? ¿Qué mejores prácticas nos pudieras compartir? El tema del liderazgo. Sí, híjole, qué tema ese de liderazgo. También a mí me encanta. Es un tema complicado. Mira, lo primero que quiero decir al respecto es, yo creo que mucho tiempo de mi carrera yo tenía la idea de que el liderazgo es como un beneficio de alguna manera, como que te lo ganas, te lo asignan conforme vas ganando experiencia. Creo que hay algo de eso, pero ahora creo que liderazgo debería ser, o sea, es más bien una responsabilidad. Y no me refiero tanto al tema de que si ser jefe te da, no, me refiero al tema de liderazgo, ¿no? O sea, el liderazgo y ser jefe creo que es muy distinto. Entonces, para mí liderazgo tiene que ver con marcar esa pauta de hacia dónde deberíamos de ir. Y otra vez, no tienes que ser, tu empresa no tiene que ser grande, o sea, no importa si es grande, no importa si es pequeña, no importa si tienes el título o algún título o no. Yo creo que hace falta mucho liderazgo pues en el mundo en general. Y, y te digo, yo mucho tiempo pensé que había que esperar a que ya tuvieras ese derecho o a que tuvieras, no sé, esa asignación y ahora creo que no. Y otra vez, no es un tema de autoridad y ahora yo voy a decir qué hacer. No, liderazgo tiene mucho que ver con esta autenticidad también. Entonces, estas cosas que platicamos ahorita sobre cosas que a lo mejor, al menos yo nunca había escuchado que alguien se diera abrazos al final de una junta, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un ejemplo de liderazgo, porque si te pones a pensar, bueno, a lo mejor es algo que hace falta y que nadie lo haga, pues no importa, ¿no? Y ese tipo de ideas, otra vez, no tienen que salir de alguien con mucha experiencia, no tienen que salir en una empresa muy grande, pequeña. En fin, lo que quiero decir es que liderazgo hace falta. Entonces, si alguien tiene la duda de si soy líder o no soy líder, la respuesta debe ser, si eres líder, necesitas identificar quiénes son los que piensan que eres un líder o te ven como líder y necesitas actuar de esa manera. Entonces, a eso me refiero con que ya no creo que es así, no debería ser opción para nadie, ¿no? Para ninguno de nosotros y menos la comunidad que entiendo que tienes de emprendedores. No es una opción si debería ser líder o no. Más bien, eres líder y la pregunta es qué clase de líder quieres ser. Y bueno, habiendo dicho eso, y no quiero sonar muy repetitivo, pero para mí vuelve a ser súper importante este tema de la comunicación. Pero desmenuzémoslo un poquito más, ¿no? Para que haga sentido. Entonces, ¿qué incluye comunicación? O sea, comunicación no solamente, otra vez, dar un mensaje, ¿no? Sino es más bien todo ese sistema de cómo entiendes el mundo, cómo lo procesas y después cómo tienes esa relación. Y creo que también una parte súper importante de este liderazgo es que sea, ¿cómo se llama? Que haya retroalimentación, o sea, en dos direcciones. Entonces, para mí ha sido una prioridad esa de que la gente con la que trabajo, que creo que muchos de ellos me ven como líder, es primero que nada escuchar, ¿no? O sea, entonces, similar a ese proceso de consultoría, de entender, pero supongo que es diferente a lo que estás buscando escuchar, ¿no? Es entender cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus motivaciones, de alguna manera esta teoría de entender cómo están en sus criterios de higiene, cómo están en sus criterios de motivación y de ahí ver cómo puedes hacer match de eso con hacia dónde quiere ir la empresa o el problema que estás queriendo resolver, ¿no? Entonces, estoy tratando de pensar en algo específico que haya aprendido. Otra cosa es que no es nada fácil, porque hay demasiadas variables, ¿no? Otra vez, cómo nos sentimos las personas. Puedes tener un equipo de 5 y los 5 están pensando algo distinto, ¿no? Déjame pensar nada más. Por aquí tenía algunas ideas, déjame pensar algo específico que quería decir de liderazgo. Ya me acordé. Es una especie de analogía, ¿no? Y otra vez, déjame ver cómo podemos convertir esto en pasos prácticos. Pero hay una plática en TED y también tiene un libro la persona que se llama The Art of Possibility. Entonces hace la analogía con una orquesta. Y entonces dice, lo curioso es que cuando tú compras un disco de una orquesta, depende de la orquesta, y según él eso te dice mucho de la orquesta, depende quién está en la portada de la orquesta, ¿no? Entonces hay veces en las que está la orquesta y hay veces en las que está el director de la orquesta. Y una orquesta, el objetivo principal es que haga música, ¿no? Que impresione, que nos permita disfrutar de ese arte. Y entonces él dice, bueno, si pones al director de la orquesta en el disco, eso no tiene ningún sentido, porque de toda la orquesta el director es el único que no hace ningún sonido. Entonces él dice, bueno, ¿cuál es el punto de tener a un director de la orquesta? Y él dice que el valor que agrega el director es que
cada uno de los miembros de la orquesta pueda tocar su instrumento de la mejor manera, ¿no? Y entonces, otra vez, es un poco ambiguo, no es tan preciso, pero a mí me encanta esa analogía para el tema del liderazgo, ¿no? Entonces, el objetivo depende también del líder si tiene roles más específicos, pero creo que eso expresa de alguna manera cuál debería ser el rol de todos nosotros como líderes, ¿no? ¿Cómo te aseguras que cada quien en tu orquesta esté tocando pues como un Mozart, no como alguien que le pagan por tocar el violín o el piano, ¿no? Y muy específico, la manera en la que yo he tratado de hacer eso es lo que decía de 5 minutos y dar tiempo para pláticas más personales en las sesiones que tengo con todos los que yo trabajo. Y pensando en los ejemplos de los líderes que he visto, es también esa capacidad de ser pues muy práctico, ¿no? O sea, eso de entender, como tú dices, está ese compromiso y hay líderes que, hay veces en las que las cosas tienen que estar listas para ayer, ¿no? Entonces, si ese es el caso, pues sabes que hay un conflicto de entrada. Y a mí me ha tocado ver líderes que son muy prácticos al respecto y lo ponen sobre la mesa, ¿no? Entonces, decir, oye, esto es para ayer, sé que, no sé, tienes familia y tenías compromisos, ¿cómo le hacemos? Y cuando o sea, es un trabajo, creo que otra cosa que podemos decir de liderazgo es que es un trabajo que se va construyendo, ¿no? O sea, un equipo de high performing team, un equipo con ¿Alto rendimiento? ¿Cómo? ¿De alto rendimiento? Gracias, exacto. Un equipo de alto rendimiento no es de la noche a la mañana, ¿no? Hay un proceso de construcción de equipos y tiene mucho que ver con el tiempo que llevan juntos trabajando. Entonces, también todo esto no es de la noche a la mañana, pero creo que haciendo esos espacios y siendo muy práctico, otra vez con nuestra calidad como humana a la hora de trabajar en equipo, es lo que permite, es lo que marca un líder, y con un buen líder es cuando puedes resolver problemas como estos de comunicación global, etcétera, ¿no? Sí. Y algo muy interesante es como una empresa omnicanal como la que trabajas a Walmart ya son palabras mayores, ¿no? Entonces, el que dirige la orquesta está detrás de, como tú dices, de una ciudad, ¿no? Y realmente buscando alinear objetivos, pero además diferentes personas con diferentes culturas, incluso motivaciones, ¿no? Personales, etcétera. Pero ¿qué es lo que a ti más te ha impactado? ¿Qué prácticas has visto tú en una empresa unicanal? Ok. Sí, mira, estoy tratando de pensar también la parte como humana. También otro caveat que vale la pena mencionar es que no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Entonces también tenemos juntas, hay veces en las que por supuesto hay juntas a las 8 de la noche aquí, que terminan siendo las 10 de la noche en México y las 8:30 en India. Entonces es un horario que pues, a nadie le encanta, ¿no? De estar trabajando, pero bueno, otra vez, cuando sabemos que hay algo que tiene que salir, pues hay que hacerlo. Y hay veces en las que el tiempo, pues, no quiero decir perdido o desperdiciado, pero al menos no llegamos a donde queremos llegar. Entonces, también pasa muy seguido esto. Entonces, para reiterar sobre lo de los líderes, este tema de la perseverancia, ¿no? Que otra vez la comunicación no es lo que digo, sino es que al final le quede a la persona que tengo enfrente claro el mensaje. Entonces, algo que hace Walmart es que sí tiene ya muchos años la empresa, ¿no? Pero tiene muy bien divididos los equipos. Entonces, el líder de alguna manera se multiplica aplicando todo esto que acabamos de platicar, comentar sobre, ¿cómo se llama? Comunicación y liderazgo, etcétera. Entonces, hay muchos líderes en Walmart. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que cuando yo pienso en los líderes de mi organización, no es el jefe de todo Walmart, pero está dividido ahí, ¿no? Y entonces, y creo que eso es clave para el tema de omnicanal y ha sido uno de los grandes retos. Walmart es un ejemplo de una empresa que nació en físico, brick and mortar, nació en físico y está queriendo hacer el cambio a digital, o eso era el objetivo anterior, y ahora reconocemos distinto el objetivo, o sea, ser digital y ser omnicanal es completamente distinto, ¿no? Entonces, Amazon es otro ejemplo de una empresa que nació digital y quiere hacerse, no sé cómo haya funcionado con ellos, pero querían, a lo mejor en algún momento también quisieron hacerse, o sea, es muy diferente decir que Amazon quiere abrir su canal físico a decir que Amazon ahora es omnicanal. Y entonces, platicando un poco de Walmart, la empresa ha tratado de hacer ese cambio y ha sido complicado. Y la razón es porque
estoy tratando de pensar lo que dices de mejores prácticas. Creo que una primera mejor práctica es entender esta diferencia, ¿no? No es lo mismo ser omnicanal a tener un canal digital y tener también un canal de retail. Y para tratar de ponerlo muy claro con un ejemplo, hay veces en las que hay ciertas políticas de la empresa que son clave para tu negocio. Un ejemplo es la política de devoluciones. Entonces, la política de devoluciones y específicamente cómo procesas devoluciones puede depender mucho de si tienes tiendas o no tienes tiendas, de cómo tienes el sitio. Entonces, la política de devoluciones para mí es un ejemplo de una parte del negocio que es totalmente afectada por esta estrategia de canales. Entonces, siendo omnicanal, la idea que el objetivo que tiene, supongo, todas las empresas de retail que quieren ser omnicanal, ¿no? ¿Cómo le hago para que el cliente no se dé cuenta si está comprando en línea, si está comprando en la tienda? Que sea lo mismo, ¿no? Igual la parte de las devoluciones, como cliente, lo peor que te pueden hacer es compraste algo en línea y hay una tienda y esto todavía sucede. Llegas a una tienda y dices, oye, compré esto contigo en línea, aquí está, ¿lo puedo devolver? No, es diferente. ¿Cómo es diferente? O sea, vamos, si trabajas en la parte de, si trabajas dentro de la empresa, pues entiendes por qué es diferente, los procesos, etcétera. Pero como clientes, ¿cómo? O sea, en fin. Entonces, creo que una parte importante es esta, entender que omnicanal es distinto a ser digital, es distinto a ser físico, es distinto a esta idea de tener canales. Y sobre mejores prácticas, para mí es la parte de integrar a los equipos. Y no es fácil, pero integrar a los equipos y que no haya esa sensación de que el equipo comercial es diferente del equipo de e-commerce, por ejemplo, ¿no? Porque, otra vez, hay políticas que son intrínsecas al negocio, por ejemplo, esta de las devoluciones, y si no están alineados los equipos, o sea, el equipo de comercial tiene algunos objetivos, el equipo de e-commerce tiene otros objetivos, entonces hay que asegurarse que las distintas piezas que hacen funcionar el negocio tengan claridad sobre hacia dónde van y cuáles son los objetivos que están buscando, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Y esto tuviera que ver con poner al cliente al centro, ¿no? O sea, y generarle realmente una experiencia positiva. Me imagino que es como el principal objetivo de la compañía entera, o qué tiene que ver, o sea, cómo analizan y miden y ustedes se basan en esta experiencia de usuario. Sí, te vamos a hacer una oferta, Lau, para que nos acompañes. Sí, exacto, ¿no? Yo creo que, y esto, Amazon es famoso por este tema de ser customer obsessed, obsesionada con los clientes. Y para mí, tocando un poco lo que habíamos dicho de misión, visión, comunicación con toda la empresa, a ver, si tú dices obsesionado con los clientes, pues habrá quienes estén de acuerdo, habrá quienes no estén de acuerdo, pero es un mensaje muy claro, ¿no? Es un mensaje clarísimo de hacia dónde vamos todos. Y creo que en discusiones como estas, o sea, en lo que mencionaba yo sobre un equipo comercial teniendo diferencias con un equipo de implementación, para platicar otro ejemplo, el equipo comercial puede tener ideas de ciertas promociones que quiere empujar, pero a veces en e-commerce sabemos que hay una cosa que se llama banner blindness, ceguera de banners. Entonces, cuando cualquier usuario está navegando una página y te encuentras un banner que te quiere vender 8,000 cosas al mismo tiempo, el cerebro simplemente ya estamos acostumbrados a que lo bloqueas, ¿no? Entonces solamente te vas hacia arriba, hacia abajo, y desde la perspectiva de una página, ese es bien raíz, es real estate, es área de tu página que tiene mucho valor. Entonces, si tú pones algo que los clientes no están viendo, no es solamente, o sea, no es que no agregue, sino resta mucho, porque es un espacio súper importante que estás pudiendo utilizar. Pero, otra vez, si tú tienes un equipo comercial que tiene una misión o unos objetivos que son con alcanzar cierto objetivo de ventas, ¿cómo le haces para mediar eso con un equipo de e-commerce que a lo mejor está queriendo optimizar para clics, está queriendo optimizar para conversiones? Entonces, si tienes esta estrella polar del cliente primero, una de las discusiones más interesantes en un equipo omnicanal es cómo poner al cliente primero a veces significa poner las ventas después. No es tal cual así,
el problema de poner las ventas, y esto puede ser solamente aplicable a empresas muy grandes, ¿no? Como tienes esa presión de cada cuarto dar resultados, cuando uno dice primero las ventas y después el cliente, bueno, sabemos que la idea de poner al cliente primero es porque en el largo plazo te va a beneficiar como negocio. Pero cuando los pones uno contra otro en un corto plazo, yo creo que es donde, o sea, esos debates pasan y tener esta filosofía de el cliente primero es una filosofía de largo plazo que, pues veamos a Amazon, ¿no? Sí paga. Sí, claro. Y como tú dices, a largo plazo, ¿no? Porque también tuvieron como su tiempo, ¿no? Previo a... ¿Qué es lo que tú nos estás recomendando para tener cada vez una mejor experiencia en línea? No sé si hay como un par de tips. Por ejemplo, algo que yo recuerdo de la primera impresión cuando entré a Walmart e-commerce fue que, o sea, ¿a qué le pico? Son como muchas categorías, muchos productos, mucha información, como tú dices, muchos banners. Y la verdad es que, o sea, el usuario tal vez la expectativa es que le digas exactamente qué hacer y cómo, ¿no? Pero en Walmart debe ser pues un poco más complejo porque realmente en el detrás de bambalinas pues hay cientos de miles de SKUs, me imagino. Entonces, ¿cómo funciona esto? O sea, la categorización de productos es uno de los puntos, pero ¿qué otros tips nos pudieras dar? Sí, o sea, ¿qué significa esto de poner al cliente primero y cómo se ve, ¿no? En la práctica del día con día. No, sí creo que, entonces, lo primero que diría es esta parte de poner al cliente primero. Walmart tiene un tema que la cantidad de clientes que sirve es muy amplia. Entonces, no le puedes dar gusto a todos, ¿no? A todos. Entonces, creo que una de las primeras cosas para poder tener una excelente experiencia del cliente es necesitas definir tu target. Y eso no significa que solo le va a servir el sitio a esa persona, pero eso significa que el sitio va a estar apuntando hacia ese grupo de personas, ¿no? Yo creo que sería un primer paso. Otro paso súper importante para poder mejorar esta experiencia del usuario, creo que vale la pena entender qué significa entender la experiencia del usuario. Entonces, primero hay que definir quién es el usuario. Entonces, dependiendo de la empresa, a lo mejor es más fácil, a lo mejor sí hay muchos grupos. En el caso de Walmart o Amazon, estas empresas que son enormes, hay muchos grupos y hay manera también de que con tecnología puedas hacer algunas variaciones para adecuar la experiencia a algunos grupos. Es algo, supongo que más elaborado, tiene que ver con personalización, tiene que ver con poder obtener o captar algunas señales del cliente y adecuar la experiencia a ellos, ¿no? Pero bueno, eso requiere mucha infraestructura eso. Entonces, experiencia del usuario. Para mí tiene que ver también mucho con la parte de investigación, pero cómo ejecutas la investigación. Entonces, hay técnicas, por ejemplo, una es la de, y otra vez voy a salir con los términos en inglés, pero una es job to be done. Entonces, a ver, tú dices que quieres una experiencia centrada en el usuario. Muy bien. Ya definiste quién es tu target, ok. ¿Cómo continúo, no? Para saber qué le pongo a mi experiencia de e-commerce. Entonces, lo que hay que entender es, este usuario que quieres ayudar, ¿cuál era el objetivo? ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer él, no? Entonces, la idea, por ejemplo, tomando el ejemplo comercial y de los banners que tienen promociones, ¿no? El objetivo es bueno porque hay perfiles de usuario que están buscando promociones, que quieren saber cuando algo está barato. El problema es en parte cómo lo ejecutas. Y sin embargo, si das ese paso atrás, esto tiene que ver con la metodología de cómo identificar la mejor experiencia del usuario. Si das un paso atrás y analizas qué es lo que el cliente quería obtener, o sea, cuál es el outcome, ¿Resultado? Sí, gracias. Exacto. ¿Cuál es el resultado, no? ¿Cuál es el resultado que quería obtener el cliente? Es como ingeniería de reversa, que, a ver, entonces, poner un banner es para informarte de alguna promoción. Ok. Informarte de una promoción, ¿cuál es el problema en realidad que estaba queriendo resolver, no? ¿Cuál es el resultado que originalmente quería sacar el usuario? Entonces, el usuario quiere entender si tienes promociones, si tienes algunos productos que a lo mejor él no sabía que tenías. Entonces hay que ubicar específicamente cuál es el resultado que el cliente estaba queriendo tener y de ahí ahora sí empezar a hacer esta lluvia de ideas sobre cómo lo puedes resolver.
Entonces, un workaround a tener banners en un sitio es tener campañas de email, ¿no? Entonces, si al final lo que querías era informar al usuario de nuevas promociones o nuevos productos, dependiendo del tipo de usuario, dependiendo también de cómo estés, de cómo esté armado tu negocio, no necesitas banners, necesitas otra manera de poderle comunicar, ¿no? Si tienes un menú de taxonomía, puedes poner ahí anuncios de cosas nuevas que están saliendo en el menú de taxonomía. Ese tipo de... Esa mecánica o esa lógica es la que al menos a mí me ha ayudado mucho a tratar de entender qué es lo que vas a hacer. Porque déjame mencionar nada más otra cosa rapidísima sobre cómo mejoras la experiencia del usuario. La principal limitante que siempre se tiene es recursos. Entonces, hay mil ideas sobre lo que podrías hacer para mejorar la experiencia del sitio, ¿no? Que si imágenes, que si cambias la estructura, que no sé qué, pero siempre vas a tener restricciones de tiempo, dinero, etcétera. Entonces, una de las mejores prácticas también es poder poner una prioridad. Yo creo que es la habilidad que, si hubiera una carrera en licenciado en priorización, yo esa se la recomendaría a todo mundo, ¿no? Me gustaría a mí poderla estudiar. Creo que eso es también una de las cosas más importantes, poder entender de todas las cosas que quieres mejorar en la experiencia del usuario, en qué orden lo vas a atacar y por qué. Y hay muchas maneras de hacerlo. Data es también otro tema en boga. Lo curioso, creo, y para otra vez todos los líderes aquí es, necesitas también encontrar el balance entre data suficiente y no data suficiente. Nunca vas a tener toda la data que quieres, pero hay cosas en tu sitio que sabes que tienes que arreglar. Estoy tratando de pensar en algo muy específico sobre cómo priorizar. La manera en la que yo he visto y trato de priorizar otra vez todas las cosas que quiero hacer para mejorar mi experiencia en línea es referirte al proceso ideal del cliente, ¿no? Entonces, adquirir al cliente que pueda descubrir los productos, después que pueda hacer la compra, después que pueda hacer el carrito. Entonces, mapear cómo está el Customer Journey, y de ahí entender cuáles son, o sea, y verlo como la manera en la que he priorizado de alguna manera es las cadenas más flojas o la parte, the weakest link, ¿cómo se llama? El eslabón más débil. Gracias, el eslabón más débil, exacto, el eslabón más débil, irlos preparando así, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes un problema en el carrito, eso no hay manera, o sea, lo tienes que arreglar ya, ¿no? Y entonces, a ver, si tienes muchos anuncios en el homepage, pero el carrito no funciona, pues está clarísimo que es lo primero que tienes que arreglar, ¿no? Entonces, creo que eso es una buena manera de poder poner cómo es la experiencia de tu usuario y de alguna manera tener data sobre la conversión y utilizar eso para priorizar. Es poco genérico, pero depende mucho de la infraestructura que tengas y así, ¿no? Miguel, ¿y qué sigue después de la venta? O sea, la experiencia de usuario a veces tú podrías pensar que el Customer Journey termina en cuanto se realiza la venta, ¿no? O la compra. Y bueno, qué maravilla, pero después, digo, hay toda una infraestructura también en envíos, en recepción y tal, pero también en recompra, ¿no? En cómo hacer este proceso cíclico. Sí, definitivo. Como dices, el Customer Journey, fíjate, qué curioso que lo dices, deberíamos decir el Customer Cycle, ¿no? Porque en realidad no es un viaje. Inicio y fin. Exactamente, ¿no? Y fíjate, estoy tratando de pensar en dónde ponemos más recursos. No estoy seguro, pero la experiencia postventa, porque además, ¿qué significa postventa, no? O sea, postventa significa algo distinto para el cliente y algo distinto para nosotros, porque, o sea, y cuando digo nosotros me refiero a la parte de e-commerce. Para el cliente, postventa es, yo le di clic en vender, me apareció el cargo en mi tarjeta de crédito, todo lo que sucede después de ahí, para mí como cliente es postventa, ¿no? A lo mejor para la empresa no es postventa porque, o sea, apenas le dieron clic ahí en el botón, entonces tú haces tu logística, empacado, no sé qué, se lo mandas al cliente y le llega a su puerta. Hay tantas cosas que pueden salir mal en el proceso desde que el cliente le da clic a comprar hasta el momento en el que, ¿cómo se llama?, le llega a su puerta. Entonces, lo primero que hay que distinguir es eso de qué significa postventa. Para el cliente significa el momento en el que le diste clic ahí. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, se entiende mucho más claro la importancia de postventa, ¿no? Entonces, un ejemplo clásico es la comunicación durante el envío. Entonces, si le vas a enviar cosas al cliente, habemos clientes que nos encanta saber, ¿no? Ahí viene o no, ¿dónde está mi paquete? Y eso, por ejemplo... ¿Cuánto tiempo llega? ¿Mandé? ¿En cuánto tiempo llega, no? Si va a llegar a tiempo.
Exactamente, todo eso es súper importante. Entonces, ¿qué más? Y de ahí, para tratar de recalcar otra cubeta grande en el tema de postventa, es esta idea de que las devoluciones son las nuevas ventas. Si tú tienes una política de devolución, vas a vender. Si tú tienes una política de devolución difícil, sobre todo considerando que ahora todo el mundo está teniendo mejores políticas de devolución, se va a complicar mucho. Entonces, devolución, que es una pesadilla desde el punto de vista de logística, es súper importante. Entonces, es otra parte clave de la experiencia postventa. Hay estudios sobre, otra vez, ¿no? Si tú permites tu incremento en ventas comparado con tu incremento en devoluciones, siempre es mayor el incremento en ventas. Por lo menos eso es lo que dicen los estudios. Otra vez depende de la logística para que puedas hacer la devolución. Pero eso es súper importante. Y el otro tema también es la otra razón por la cual la postventa es súper importante es para la mejora continua, ¿no? Entonces, si tú tienes clientes que después de la postventa están muy contentos, te pueden dar retroalimentación. Entonces, tener esa infraestructura para poder entender qué fue lo que pasó desde la perspectiva del cliente después de que le dieron clic al botón de comprar también es súper importante. Creo que esos tres serían pilares grandísimos, ¿no? Uno es toda esta logística de qué significa, cómo se ve la postventa desde la perspectiva del cliente. El otro es el tema de devoluciones y el otro es el tema de aprovechar, como dices, esa retención, tanto para que el cliente regrese, eso depende mucho de lo que habías hecho anteriormente, pero también para poder aprender y extraer todo ese conocimiento del cliente que ya vivió una experiencia contigo. Exacto. Sí, y algo que está sucediendo en línea es que efectivamente la expectativa, ¿no? Se vuelve cada vez mayor porque ya hay muchos más sellers, ¿no? En línea. Ya hay muchos más vendedores, hay más alternativas y al mismo tiempo, pues con mejor oferta, ¿no? Entonces creo que Amazon nos puso la vara muy alta, ¿no? Se diría, porque realmente tienen todas las facilidades para el consumidor, para el cliente final y bueno, las empresas, algunas más que otras, pero sí cuesta trabajo pensar que por ejemplo, todas las devoluciones tienen que ser gratuitas, ¿no? O que el tema de los envíos también pueden ser gratuitos, que también ese es otro de los principales factores también de la gente que deja por ahí el carrito si el costo del envío es demasiado alto. Entonces, también hay que ir analizando cómo es que el modelo de negocio en digital pudiera ser más o no tan rentable para la etapa en la que se encuentra el negocio, la infraestructura con la que encuentra la empresa, ¿no? Sí, perdón, déjame nada más, quería decir una cosa súper importante ahí. Una de las grandes ventajas que tenemos en digital es el tema del testeo, A/B testing, ¿no? Entonces, pruebas opción A, pruebas opción B. Entonces, este fue un estudio que encontré por ahí. El punto es, hay que hacer toda esta experimentación y online te lo permite. Un ejemplo es con lo que dices del envío. ¿Qué es mejor? ¿Que tengas un costo de envío siempre o que le subas el precio a tus productos y absorbes el costo del envío? El efecto neto, digamos, en tu estado de resultados debería ser cero, pero tiene un impacto muy importante en el cliente. Hay productos a los que en realidad no pasa nada si le subes un 5% o 8% el precio, pero ofreces envío gratis, a siempre tener eso del envío. Pagar por envío a nadie le gusta. Sí, eso dicen que en la psicología del precio es importante, ¿no? Es mejor que te digan, oye, te doy un descuento si pagas con cash, te cobro más si pagas con tarjeta, ¿no? Que es como una de las malas prácticas que tienen muchos de los negocios, tal vez locales, ¿no? Y eso, o sea, como que quieres saber mejor que hay una promoción, descuento, algo que te van a rebajar, algo que te van a incrementar, ¿no? Entonces, creo que es importante lo que mencionas. Algo que has tenido es una visión, ¿no? De una empresa nacional o de empresas nacionales en las que has colaborado y también de una empresa global. Y me gustaría que nos platicaras un poco respecto a estas diferencias y ya un poco para cerrar también cuál es ¿cómo visualizas tú el futuro del e-commerce, ¿no? Ahorita estás en una empresa que te ha permitido también tener como una, pues una especialización o tu enfoque, ¿no? En temas de comercio electrónico. ¿Qué es lo que tú visionas para el futuro? Buenísimo. Sobre la parte de la diferencia entre el tamaño de las empresas, sí, híjole, espera, no quiero usar una frase controversial,
impacta mucho el tamaño de la empresa. No es lo mismo una empresa de 500 a 1000, no es que mando el doble de emails y listo, no. De alguna manera la complejidad de la comunicación yo creo que es exponencial conforme va creciendo la empresa y más aún, como decíamos, si ya tienes distintos países, distintas maneras de pensar, distintos idiomas. Entonces, sí hay diferencias que valen la pena. Y tocando un poco lo que decías de Amazon, por ejemplo, ¿no? Entonces, es cierto, porque justo decimos, ¿no? Amazon se siente como un monstruo, pero al mismo tiempo sabemos que, justo estamos comentando que ser un monstruo conlleva muchos problemas. Y yo creo que eso es donde hay muchas áreas de oportunidad para emprendedores en Amazon. No solamente que Amazon también está súper abierto a hacer una plataforma, ¿no? Creo que el dato es que más de la mitad de los ingresos de Amazon son a través de sellers, o sea, terceros que suben sus productos a Amazon y listo, ¿no? Entonces Amazon empieza a ser más un marketplace. La ventaja que tiene Amazon es que eso no le queda tan claro, no que no le quede tan claro a los clientes, sino que Amazon dice, bueno, pues a ver, yo estoy vendiendo algo de alguien más, pero sí pongo mi nombre y mi calidad y a todos nos encanta eso, ¿no? Así que, otra vez, si yo tengo un problema de devolución, lo veo con Amazon, no, la verdad ni sé si lo vende Amazon o no. Sin embargo, Amazon, déjame pensar, en algún lugar debe estar el dato público, pero creo que Amazon tiene 80 millones no, 200 millones de SKUs, algo así. Entonces, imagínate, uno de los problemas grandísimos que hay hablando de e-commerce y empresas muy grandes, es esta parte de cómo presentas tu catálogo al cliente, ¿no? Entonces, eso, en otras palabras, es una gran oportunidad para emprendedores o negocios que son mucho más enfocados para desarrollar esa habilidad de darle al cliente lo que quiere, ¿no? Entonces, es solamente un ejemplo también de la diferencia y las diferencias que puede haber según la escala. Sí cambia mucho. Yo también creo que mientras más pequeña es la empresa, son dos factores que se me vienen a la mente. Mientras más pequeña es la empresa y más diferenciada está, tiene mucho más holgura en la ejecución de lo que hace. Entonces, tienes un producto increíble y tienes un equipo pequeño, eres muy ágil, puedes responder a cambios en el mercado. Básicamente le hablas a un cliente, le preguntas y después de terminar esa llamada le hablas al resto de tu equipo y listo, ¿no? Y es algo que hay que capitalizar. Y en una empresa muy grande sí es cierto que se vuelve lento y se vuelve lento porque también dependiendo de qué tan diferenciado estés, se vuelve lento porque hay muchas personas hay mucha coordinación que tiene que suceder y, y la otra es que, déjame dar un ejemplo con eso. Estaba pensando en una empresa como Amazon y Walmart, si tú quieres cambiar algo en una página principal, necesitas hablar con equipos comerciales, equipos de monetización, equipos de marcas, equipos de legal, y es parte de lo que, o sea, no es una queja de decir que, ay, qué tanto trabajo. No, es que es algo que hay que hacer. Y en cambio en empresas más pequeñas no lo tienes. Entonces, este tema de la agilidad creo que sí cambia mucho. Y también lo de la diferenciación. Si estás bien diferenciado en cualquier tamaño, tienes holgura. Si no estás bien diferenciado y aparte eres una empresa enorme, necesitas procesos para que seas muy específico en el control de costos, en otra vez el control de todo este tipo de relaciones. Entonces, creo que ahí hay oportunidades en los dos espacios, ¿no? Y desde el punto de vista de una persona, yo creo que es más bien sobre identificar en qué ambiente te sientes más cómodo. Y para cerrar, decíamos, al futuro del e-commerce. Sí, es una buena pregunta, pero bueno, vamos a futurear un poco. Yo creo que sí, lo primero es este tema de omnicanal, ya no va a ser algo diferente, ¿no? Si te fijas, omnicanal es algo que solamente manejamos los que estamos en la industria, pero los clientes que todos compran omnicanal, ellos ni idea de que a lo mejor algunos nunca han escuchado el término, ¿no? Y eso yo creo que va a cambiar, ¿no? Ya omnicanal no va a significar nada porque si no eres omnicanal, entonces ¿qué eres, no? Entonces, esa es una que se me ocurre. Y la otra, esto va a sonar cliché. Después de esta, voy a tratar de decir algo que no suene tan cliché. El tema de personalización. Es difícil definir qué es personalización porque, por ejemplo, si te muestro un carrusel de productos que viste la última vez que visitaste, que por cierto es un carrusel muy importante en cualquier e-commerce, ¿eso es considerado personalizado o no? Porque no estoy utilizando inteligencia artificial ni nada, ¿no? Nada más estoy viendo, a ver, la vez pasada que estuviste aquí, visitaste productos A, B y C. La próxima vez que me visites, aquí están, mira, productos A, B y C. Entonces, la personalización tiene como dos espectros también. Uno es el de complejidad. Entonces, hay personalización a la que le puedes meter mucha inteligencia artificial y es súper útil.
Y entonces uno sería complejidad y el otro sería el nivel de la relación. Si yo te muestro los bestsellers en mi historia como negocio, ¿eso es personalizado o no? Y lo que decimos es sí, nomás que es un tipo de personalización en que es una relación uno a todos, ¿no? Entonces yo te doy a ti la recomendación basada en información de todos. Conforme tienes más infraestructura, puedes empezar a bajar esa relación y en lugar de que sea uno a todos, puede ser uno a muchos, uno a algunos y en algún momento uno a uno, ¿no? Entonces, empresas como Facebook, que tienen mucha infraestructura en este asunto, te pueden dar todos esos niveles. Entonces, hay veces en las que solo ves cosas que vieron tus amigos, eso es una relación de uno a varios, y hay veces en las que YouTube, por ejemplo, utiliza seguramente información y criterios de muchas áreas, pero te hace una relación uno a uno, ¿no? O sea, el feed que tú ves en YouTube probablemente es también en Facebook, supongo, ¿no? Pero los feeds son únicos, es una relación uno a uno. Entonces, yo creo que la penetración de estas tecnologías en el resto de nuestras experiencias online tiene sus pros y tiene sus contras, ya ves, el tema de Facebook también, de que nunca ves opiniones distintas, ¿no? Entonces, si el objetivo de una plataforma es educarte, no está claro si educarte es mostrarte lo que siempre buscas, ¿no? A lo mejor es al contrario, ¿no? Mostrar cosas que nunca habías visto. Y déjame pensar algo, dame unos segundos para pensar en algo que a mí se me ocurra. Fíjate, es algo que me ocurre, pero no sé si aplique. Yo personalmente, o sea, realidad virtual creo que tiene su valor, pero yo no creo que vaya a estar donde o sea, de repente es también creo que un objetivo, un tema en boga. Yo no creo yo creo que no es tan práctico para usar, por un lado. Y por otro lado es la penetración de la infraestructura que necesitas, ¿no? Para poder tener realidad virtual. Si tú vas a países como, en este caso, por ejemplo, México, los dispositivos, hay muchísimos smartphones, eso sin duda alguna, pero para que esos smartphones hagan que valga la pena la realidad virtual, tienen que tener ciertos specs y eso no es tan sencillo, ¿no? Creo que, vamos para cerrar esa idea, yo creo que eso es algo que la tecnología ha ganado y va a seguir ganando. Parece muy fácil, ¿no? O sea, si un día te conectas, abres tu compu y Chrome no funciona, o sea, todos los días abres tu compu y Chrome funciona. Si un día no funciona, tú dices, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué porquería es esta? Hay que arreglar el problema. Entonces, es algo que se ve muy sencillo, pero arreglar esos problemas es un show, porque el número de cosas que pueden haber salido mal, que al final causaron que tu navegador no funcione, son muchísimas. No sabes si está en los cables, no sabes si está en el proveedor del servicio de Internet, no sabes si está en el que armó el software, no sabes si está en la página específica. Mi punto siendo que e-commerce y ha continuado ¿cómo se llama? Ha aumentado su complejidad, pero una de las grandes ganancias del e-commerce es que ya es natural, ¿no? O sea, tú ya te metes y si la página no funciona, es como que no manches, qué chafa. No, es difícil, eso es difícil, pero bueno, creo que va a seguir en esa trayectoria, ¿no? Digo, a omnicanal ya no vamos a saber qué significa, porque si no eres omnicanal, ya, o sea, no, ¿qué eres? Y va a seguir siendo muy natural la transición entre e-commerce y demás, ¿no? Sí. ¿Y qué libros, películas, podcasts, series nos recomiendas, Miguel, para seguir aprendiendo? Sí, me acuerdo que uno de mis profesores de la maestría, esa es una de las cosas que decía, una de las cosas más importantes que tenemos que tener todos es una estrategia de aprendizaje, ¿no? No es tanto cuánto sabes hoy, sino es cómo lo vas a hacer para seguir aumentando tu conocimiento. Sí, primero mencioné a Clayton Christensen, estoy leyendo un libro de él que se llama How Will You Measure Your Life, recomendadísimo. Es ese profesor de negocio, es un profesor de negocios, pero en este libro aplica muchas de esas teorías a tu vida y cómo la vas a organizar y demás. Entonces, genial, porque creo que aprendes mucho de negocio y aparte aprendes cómo aplicar ese tipo de cosas a tu vida. También recomiendo el comentario o lo que comentaba sobre el director de orquesta. Él se llama Benjamin Sander y The Art of Possibility se llama su libro. Muy bueno también. Y cortito y muy agradable de leer. Y también tiene una plática de TED que también recomiendo. ¿Qué más? Y la otra cosa que quiero recomendar es las pláticas de TED. Yo tengo el feed de los podcasts diario, sobre todo porque son ideas muy distintas, ¿no? Entonces, cada vez que te conectas puedes escuchar de medicina, puedes escuchar de muchas disciplinas, y creo que tiene mucho valor esa expansión. Y estaba pensando sobre esta pregunta, algo que también, no sé cuántas personas te identifiquen con eso, pero algo que ha sido para mí importante ha sido también dejar espacio para solo pensar.
Se supone que los millennials somos la generación que siempre quiere estar encendida, ¿no? Siempre quiere estar aprendiendo, absorbiendo algo. Y bueno, esto sonará cliché, pero platicando con mi abuela, esto decíamos, ¿no? Bueno, y si todo el tiempo estás aprendiendo, ¿a qué horas piensas? O sea, porque uno pondría que puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero tal vez no, ¿no? Entonces, también hay que dejar espacio para eso, yo diría, hacer un espacio en el calendario y decir, este espacio no voy a escuchar nada, no voy a leer nada, solo voy a pensar. Y de hecho, eso dice, ¿no? Que, por ejemplo, la productividad, ¿no? Es como todo el tiempo estar haciendo cosas. Pero por otro lado, las mejores ideas, ¿no? Lo más brillante nace en la aburrición. Entonces, ¿en qué momento también te aburres, ¿no? Y te das tu tiempo simplemente para estar, ¿no? Y no hacer, sino ser, ¿no? Sí, exacto. Padrísimo. Exacto. ¿Y quién es una persona a la que admiras y por qué, Miguel? Ya para ir cerrando. Muy bien. Pues voy a mencionar otra vez a mi abuela. Y es mi abuela que está en México. Ella vive ahí en el DF. Tere se llama. Y la razón por la que admiro, yo creo que es la mejor conversadora que conozco. Y eso significa que es la mejor escuchadora. ¿Existe esa palabra? ¿Tenemos algún... no sé si tengamos ese sustantivo, alguien que es excelente escuchando. Y creo que la razón, alguna vez me acuerdo que platicábamos de cuál es la clave para entender a las personas, para llevarse bien con las personas. Su respuesta es la paciencia. Y siento que eso me ha ayudado mucho en muchos aspectos de mi vida, ¿no? Si hablamos del tema profesional, todo lo que decía de comunicación es otra vez afinar los mensajes que quieres dar y demás, pero para poder dar un mensaje, lo primero que necesitas entender es en dónde está la otra persona, para saber qué mensaje le vas a dar. Y creo que la clave para eso es esta paciencia, ¿no? No solo en el momento de la conversación, sino entender que la comunicación es algo de largo plazo, ¿no? O sea, hay que tener paciencia. Entonces, mi abuelita, por su sabiduría, sin duda alguna. Miguel, muchísimas gracias. Fue una gran charla. De hecho, nos alargamos un poquito, pero la disfruté mucho. Muchas gracias a todos también por acompañarnos, por estar aquí al pendiente. Hay por ahí algunos comentarios. Y bueno, yo con esto cierro. Bueno, estos espacios de Brunch Online son precisamente conversaciones con diferentes expertos en temas de e-commerce, negocios y moda. Los esperamos la próxima semana, jueves, viernes y sábado. Miguel, muchas gracias. Saludos desde México, desde Guadalajara. Gracias a ti, Laura. Sí, y gracias a la comunidad. Que estén muy bien. Que estés muy bien. Gracias. Chao.